Hoy día vamos a estar conversando, como bien mencioné, acerca de repartición de herencia y la idea es que ustedes puedan ir dejando a través de sus comentarios las dudas, las preguntas que vayan teniendo y nosotros con mucho gusto con la doctora vamos a estar absolviendo las dudas que nos vayan dejando. Doctora, vamos a ir dando un poco de contexto a la transmisión del día de hoy y para ello me gustaría iniciar consultándole cómo se reparte una herencia en rasgos generales. Bueno, en principio, cuando hablamos de herencia, hay que tener en cuenta que primero tiene que producirse la muerte del causante, es decir, de la persona respecto de la cual vamos a heredar, vamos a adquirir algún patrimonio. Puede ser un inmueble, puede ser un vehículo, puede ser acciones, puede ser dinero, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos hablar de herencia mientras que esta persona esté viva. La herencia parte una vez que fallece la persona. Una vez que fallece la persona, entonces aquí nace la llamada vocación hereditaria. Correcto, doctora. Entonces estamos señalando que tiene que existir efectivamente la muerte de a quien llamamos causante para poder hablar de herencia. Correcto, doctora. Muchas gracias por su explicación y darle la bienvenida a las personas que se están conectando. Ya somos más de 100 conectados en este momento y hoy día estamos hablando acerca de repartición de herencia. Los invitamos a dejar sus preguntas que con mucho gusto las absolveremos con la doctora Gloria. Doctora, ¿cómo puedo acceder a una herencia? Bueno, como decíamos, una vez que fallece la persona, que es el causante, es decir, el que da origen a la herencia, entonces hay que determinar si existe testamento o no. Si existe un testamento, entonces hay un procedimiento legal, ¿no?, que se hace con el notario para poder aperturar ese testamento y conocer la voluntad del testador o que viene a ser el causante. Pero ¿qué pasa si es que no hay testamento? Si es que de repente esta persona falleció y no dejó el testamento, no pudo ir al notario o fue una muerte repentina, tal vez, ¿no? Entonces, en este caso hay que iniciar un trámite que se llama sucesión intestada. Sucesión intestada que antes se conocía como la famosa declaratoria de herederos. Correcto, doctora. Entonces, de lo que nos comenta, podemos desprender que existe un mito, y ese mito es que se cree que solo se puede acceder a una herencia a través de testamento. Ello no es verdad, entonces. No, claro que no. También, como vuelvo a repetir, si por alguna razón el causante no pudo dejar testamento, entonces acudimos a la sucesión intestada. Correcto, doctora, y esos procedimientos y procesos legales que estaremos conversando en un momento y estaremos ampliando. Para ello, nuevamente darles la bienvenida a las personas que recién se están conectando. Este es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y esta transmisión se trata de poder conversar con ustedes de manera directa, dinámica, acerca de las dudas que puedan tener sobre el tema de esta semana que es repartición de herencia. Doctora, nos estaba comentando acerca del proceso de sucesión intestada. ¿Nos podría dar mayores detalles y alcances para las personas que nos acompañan? Claro que sí. Veamos, la sucesión intestada se puede hacer de dos maneras, vía judicial y vía notarial. Para ambas vías es necesario acreditar, demostrar que tenemos ese derecho, ese vínculo con el causante. ¿Cuál es digamos, el documento que va a generar ese vínculo? Es la partida de nacimiento, ¿no? Si este hijo, sea matrimonial o extramatrimonial, está reconocido por el causante, es decir, el causante lo firmó en vida como su hijo, entonces cuando él fallece le genera ese derecho hereditario y por lo tanto puede iniciar su sucesión intestada. Correcto, doctora. Entonces estaremos repasando este procedimiento paso a paso para que las personas que nos están viendo puedan comprender a mayor detalle ello. Y doctora, en realidad quería hacerle una consulta que es de bastante y frecuente duda, y es que todos los hijos sí o sí recibiremos herencia de nuestros padres siempre. Bueno, si es que los padres dejan un patrimonio, por supuesto que van a recibir una herencia, independientemente, quiero precisar, que sean hijos del matrimonio o fuera del matrimonio. Correcto, doctora. Justamente se están conectando más usuarios y nos están saludando. Buenos días, bienvenidos al consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora, ¿quién puede tramitar la sucesión intestada? Bueno, la puede tramitar cualquier persona que tenga ese derecho o que
necesite que se reconozca ese derecho. Por ejemplo, si son varios hermanos, varios hijos, lo pueden tramitar todos en conjunto o uno de ellos, pero si lo va a tramitar solo uno, lo correcto es que debe indicar qué otras personas más se les debe considerar también como herederos, no declararse él solo, sino también hacer reconocimiento sea al juez o al notario si es que hay otros herederos. En caso que no lo haga, porque suele ocurrir, María José, muchas veces, que son varios hijos y solo se declara heredero uno o dos, dejando de lado a los demás hermanos, ¿no? Es importante que sepan que se publica, se hace una publicación en el Diario Oficial El Peruano donde se hace de conocimiento que se está tramitando una sucesión intestada. Y doctora, en esa línea, para pasar a las consultitas que ya nos están dejando a través del chat, preguntarle lo siguiente. Cuando se trata, por ejemplo, de temas de herencia y yo quiero realizar alguna queja, observación al respecto, ¿tengo algún plazo? Bueno, en la publicación te establece el plazo. Generalmente son 10 días hábiles desde la publicación para uno formular una oposición. Eso se llama oposición. Es decir, yo me presento, sea al juzgado o sea ante el notario donde se está tramitando la sucesión intestada y formulo mi oposición. Es decir, cuál es la observación que yo estoy haciendo a este procedimiento. Correcto, doctora. En materia de herencia, todo lo relacionado a la herencia, ¿qué significa que nosotros tenemos derechos imprescriptibles al respecto? Se refiere a que no hay un plazo para poder iniciar este procedimiento. Lo podemos hacer en cualquier momento y no podemos alegar, por ejemplo, si pasaron 10 años desde que falleció el causante y nadie hizo ningún documento, no podemos decir de que ya venció el plazo y ya no lo podemos hacer. Claro que no. Perfecto, entonces las personas que nos están viendo que sepan que pueden realizar estas oposiciones, observaciones o recursos legales para poder acceder a la herencia en cualquier momento. Claro, o sea, la acción para pedir, por ejemplo, la sucesión intestada es imprescriptible. Quiere decir que lo puedo iniciar en el momento en que yo considere oportuno y pertinente. Perfecto, doctora. Entonces nos vamos con las preguntitas que nos están dejando el día de hoy. Mech nos dice, buenos días, ¿qué pasa si ya se repartió de manera verbal, pero al final y al momento se brindan las partes desiguales? Bueno, lo principal es, como decíamos hace un momento, es iniciar primero que nada la sucesión intestada. Muchas veces se dan casos, María José, donde se produce esta repartición de herencia de manera consensuada, o sea, de palabra, pero el problema viene que después cuando quieren formalizar esa repartición no van a poder porque no tienen la sucesión intestada. No pueden hacer una división y partición de por ejemplo, de un inmueble de los padres, ¿no? Que es lo común. Por ejemplo, papá, mamá deja una casa o un terreno y los hermanos o los hijos se lo reparten entre ellos de manera verbal. Pero ¿qué va a pasar? Si esta propiedad está inscrita a nombre de los padres, mientras que no se haga la sucesión intestada, no van a poder formalizar esta transferencia o esta división y partición que ellos voluntariamente han hecho, ¿no? No van a poder hacerlo porque necesitan para eso la sucesión intestada. Correcto, doctora, y este es un momento preciso también para comentarles cuáles son los diversos mecanismos de comunicación que tiene el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Defensa Pública para poder llegar a ustedes. Tenemos el número, el Fono Alegra 1884, así como también poseemos atención de manera presencial. Si usted desea conocer cuál es la sede para asesoría legal, orientación legal gratuita más cercana a su domicilio, puede ingresar al siguiente enlace: www.gov.p/defensa pública. Nuevamente, www.gov.p/defensa pública. Se brinda atención también de manera presencial y, por supuesto, siempre colocar a disposición nuestros canales de comunicación a través de redes sociales. Doctora, continuamos con las preguntitas del día de hoy y nos señala lo siguiente. Un usuario nos comenta que su madre adquirió un terreno y que por ello sus tíos ya no le quieren dar herencia. Si yo adquiero algún tipo de bien, ¿eso condiciona que posteriormente me limiten con la herencia? No, no tiene nada que ver. El patrimonio que yo puedo adquirir con fruto de mi trabajo es independiente de mi derecho hereditario, porque recordemos que la herencia proviene del causante, es decir, por ejemplo, si mis padres tienen un patrimonio, fallecen,
yo como hija tengo derecho a heredar ese patrimonio, independientemente de los bienes que yo con mi trabajo pueda adquirir durante el transcurso de mi vida. Doctora, y nos preguntan, también Dulce nos dice, ¿y qué pasa si no tengo vínculo sanguíneo con la persona? ¿Igual puedo recibir herencia? Bueno, como heredera no, definitivamente, pero hay un aspecto muy importante que debemos precisar al respecto, ¿no? Toda persona que tiene un patrimonio, si desea dejar un testamento, en el testamento puede señalar el tercio de libre disposición. Es decir, dentro del 100% del patrimonio, una tercera parte el testador lo puede dejar o lo puede heredar a quien él considere pertinente. No necesariamente esta tercera parte es para los herederos legales, María José. Por decir, si yo tengo un ahijado o tengo un sobrino o tengo un amigo con quien yo quiero compartir mi herencia, dentro de este tercio de libre disposición yo puedo señalar que él va a heredar esta parte de mis bienes y nadie puede impugnarlo porque es mi voluntad. Como testador es mi voluntad y yo libremente puedo señalar cómo voy a distribuir mi herencia. Correcto, doctora, y justamente Renato nos dejó esta duda en redes sociales y nos dice, mi papá acaba de fallecer, pero no me quieren incluir en herencia porque soy hijo de diferente madre y no he vivido con ellos. ¿Qué debería hacer ante este caso? Muy interesante esa pregunta porque es muy frecuente esta situación. Es importante señalar, María José, que todos los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales, que se encuentren debidamente reconocidos, tienen derecho a heredar. Tienen derecho a heredar en igualdad de condiciones. Ya ha desaparecido esa diferenciación entre hijo matrimonial y hijo extramatrimonial. Todos los hijos tienen el mismo derecho a heredar. Doctora, nos están llegando bastantes preguntitas, así que vamos a ir avanzando un poquito rápido con ello. Y nos preguntan, ¿los concubinos, no sé si ese es el término legal que se emplea ahora, pero los concubinos igual pueden heredar? Siempre y cuando tengan su derecho reconocido ante la ley. Perfecto. Nos señalan, ¿el esposo puede heredar de la suegra? Es un poco complicado eso. No tiene un vínculo directo. Quien puede heredar es la hija, pero no el yerno. Claro, no, quizás no de manera obligatoria. Y si libremente, por ejemplo, la suegra lo deja en un testamento, no habría problema ni oposición por los hijos. Salvo que lo contemplen dentro del tercio de libre disposición. Correcto, nos señalan. Ana María nos dice, una persona casada se separa de cuerpo y tiene otra pareja que convive con ella y tiene un hijo. Allí también esta nueva familia puede tener herencia. No. Ok, sigamos. Nos señalan, doctora, mis tías no quieren reconocernos en la sucesión porque mi mamá es fallecida. ¿Cómo podrían hacer allí? Bueno, ahí ellas primero tienen que hacer la sucesión intestada de su mamá para luego concurrir a la herencia de su abuela como representante sucesorio. Correcto, doctora. Sigamos con la pregunta de Stephanie. ¿La abuela puede desheredar a su hijo y en su lugar poner como heredero al nieto? Bueno, el tema de la desheredación es un tema también muy importante, ¿no? De señalar en estos temas de herencia, ¿no? ¿Por qué? Porque para desheredar a un hijo, este hijo tiene que haber realizado algún comportamiento, alguna acción que se le declare legalmente como indigno de heredar. Entonces, si esta persona, esta señora, esta madre deshereda a su hijo, luego dentro de su testamento o dentro del tercio de libre disposición puede repartir su patrimonio con su nieto, ¿no? Puede incluirlo. Justo, y aprovechando esta pregunta tan interesante que nos hacía Stephanie, también si podríamos hablar un poquito más acerca del proceso de desheredación, si existen causales específicas o si simplemente esa voluntad del causante que lo va a desheredar. Bueno, la desheredación por indignidad es un procedimiento o es una figura que está señalada en el Código Civil. Por supuesto, hay diversas causales que están contempladas en la norma y bueno, es un proceso que hay que iniciar para solicitar que se declare indigno a un hijo a heredar, ¿no? Entonces, el juez de familia es el que va a determinar si realmente ese pedido de indignidad, de desheredación por indignidad, va a proceder o no, si se ajusta a las causales, ¿no?
Correcto, doctora. Vamos con la pregunta de Gise. Nos señala, buenos días, yo conviví 14 años, tengo 2 niñas, pero no soy casada y tiene 1 año de fallecido. ¿Allí se puede recibir herencia? Siempre y cuando tenga su unión de hecho debidamente reconocida, y también una condición es que al momento del fallecimiento del concubino hayan estado haciendo vida en común. Esos son los requisitos. Sí, exactamente. Y en el caso de sus 2 niñas, ahí Bueno, sí. las niñas sí, por ser hijas de esta pareja, sí tienen derecho hereditario. Y en ese caso, considerando que lleva 1 año de fallecido, ¿qué procedimiento legal tendría que hacer? Bueno, respecto a las niñas, tendría que hacer la sucesión intestada, pero si ella también necesita o desea ser incluida como heredera, previamente tiene que hacer su proceso de unión de hecho, reconocimiento de unión de hecho, y posteriormente puede hacer ya la sucesión intestada junto con sus hijas. Perfecto, doctora. Y ahora me gustaría también conversar un poco acerca de este espacio y sobre todo también la labor de la defensa pública, no sin antes responder la duda de Rosa María respecto a las consultas directas de la defensa pública. Rosa María, para comentarte que tienes a disposición la sede central, si desea realizar consultas, doctora, si nos podría brindar la dirección de defensa pública en sede central. Bueno, tenemos diversas sedes a nivel nacional. La sede central de la defensa pública, ¿no?, se ubica en Avenida Angamos Oeste 555 Miraflores, y si de repente es una sede que no está cerca a tu domicilio, puedes llamar a la línea Fonoalegra 1884 para que te brinden la dirección más próxima. Correcto, doctora. Y también señalarte, Rosa María, que puedes ingresar a la siguiente web para observar cuál es la sede más cercana a tu domicilio, que es www.gov.p/defensa pública, www.gov.p/defensa pública. Doctora, este es un excelente momento para empezar a conversar acerca de la labor de la defensa pública en lo que es la orientación legal gratuita a los ciudadanos. ¿Nos podría comentar un poco más de ello? Claro que sí. La defensa pública garantiza el acceso a la justicia de las personas de escasos recursos económicos y que se encuentren en condición de vulnerabilidad. Nos puedes ubicar a través del Fono Alegra 1884 o a través también de la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, donde se encuentran todas las sedes de defensa pública a nivel nacional. Correcto, doctora. Y tenemos una noticia sumamente importante. La defensa pública también se encuentra en la Feria Internacional del Libro de Lima. Visítanos en el stand 149 y allí podrás acceder a la orientación legal gratuita. Y si hoy día deseas acercarte después de esta transmisión, allí la defensa pública con mucho gusto te estará esperando. Así que continuamos con nuestra transmisión del día de hoy. Este es el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todas las semanas nos estamos conectando sobre diversos temas para conversar con ustedes. Doctora, Carlos nos dice, si soy excluido de la sucesión intestada, ¿qué procede? Bueno, si no ha sido considerado como heredero, entonces Carlos tiene la opción de iniciar un proceso judicial que se llama acción petitoria de herencia. Correcto. ¿Y ellos se interponen ante qué instancia? Bueno, este proceso es un proceso de naturaleza civil, se tramita ante el juez civil y tiene que acreditar su vínculo legal, su vínculo que le va a permitir ser declarado heredero. Correcto, continuamos con las preguntitas. Hemos visto que nos han llegado bastantes preguntas, así que vamos a seguir avanzando rápidamente con ello. Un segundito, por favor. Ya. Nos dice, mi padre tiene un terreno, sus hijas fallecieron y sus nietas hicieron una sucesión intestada. ¿Ello es válido legalmente? Bueno, si es que hay una masa hereditaria, que en este caso es el terreno, el padre ha fallecido, sí, tienen que haber hecho primero que nada su sucesión intestada para luego poder hacer la división y partición del bien. Correcto, doctora. Pamela nos dice, mi hermana falleció, dejó 2 hijas, ¿cómo puedo pedir su pensión? De las niñas, bueno, primero que nada también tramitar la sucesión intestada de las niñas y bueno, ella como tía, como representante, tendría que iniciar el proceso de pensión de alimentos. Claro, correcto. Nos señala lo siguiente, Margot, ¿cómo puedo hacer para dejar mi herencia a mi hijo que es menor de edad? ¿Se puede en todo caso hacer un anticipo de legítima? Sí, también es una forma de ir adelantando la herencia. Se llama anticipo de legítima. Antes lo conocían como anticipo de herencia. Correcto, doctora. Y en esta figura de anticipo de herencia nos podría detallar cómo se hace, en qué, digamos, si se aplica en todos los casos, bajo qué requisitos.
Bueno, el anticipo de legítima, ¿no? Si los padres desean anticipar la herencia a sus hijos menores o mayores de edad también incluso, pueden acudir al notario, ¿no? En el notario se tramita el anticipo de legítima, ¿no? Es una escritura pública, se inscribe en registros públicos y entonces los bienes pasan a ser anticipadamente de los hijos. Claro, estos no se pueden dividir ni se pueden disponer todavía hasta que no se produzca el fallecimiento. Correcto, doctora. Entonces continuamos con nuestro consultorio legal. Es otra edición de este espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para poder llegar a ustedes de manera dinámica y cercana sobre dudas de frecuente consulta a la defensa pública. Doctora, nos señalan también acerca nuevamente de lo que es la figura de la desheredación. ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo alguien puede efectivamente desheredar a sus hijos, nietos? Bueno, el caso más frecuente de la desheredación generalmente es cuando, por ejemplo, el hijo ha cometido actos de violencia contra el padre. Por ejemplo, ha tratado de atentar contra su vida o lo ha abandonado, ¿no? Lo ha dejado desamparado material y moralmente, por ejemplo, en una etapa en la que de repente el padre se encontraba enfermo o de avanzada edad, ¿no? Y no cumplió con ese deber de cuidado, entonces en ese caso puede ser desheredado, ¿no? Correcto, doctora. Flor nos dice, ¿cuáles son los requisitos concretos para solicitar la sucesión intestada? Bueno, los requisitos son, primero que nada, las partidas de nacimiento de los hijos o de los herederos, verificando que todos los nombres estén consignados de manera correcta, ¿no? Lo primero es verificar las partidas de nacimiento. ¿Por qué? Porque a veces hay errores ortográficos o a veces no se ha consignado adecuadamente los apellidos. Entonces, si estamos frente a este caso, no va a poder tramitar de manera inmediata la sucesión intestada. ¿Qué es lo que va a tener que hacer primero? Rectificar la partida. Una vez rectificada la partida de nacimiento, procede, segundo paso, a tramitar la sucesión intestada. ¿Y eso se puede hacer a través de vía judicial, notarial? Exactamente. La sucesión intestada y también ahora la rectificación de partida lo pueden hacer en vía notarial o en vía judicial, como la persona decida. Perfecto, ahora tenemos estos mecanismos entonces. Lo nos dice, mi mamá me deja como compra y venta su casa. ¿Mis medios hermanos tienen derecho a reclamar como herencia de ello? Bueno, si lo transfirió, bueno, con los requisitos adecuados, ya no van a poder reclamar como herencia, ¿no? Pero muchas veces se ha visto que los herederos demandan la nulidad del acto jurídico por cuanto alegan que ha sido una venta simulada para que va a ocasionarles un perjuicio. ¿Por qué? Porque los va a dejar sin herencia. Entonces ahí sí podrían... Salvo que ellos demuestren que ha sido un acto jurídico simulado, o sea, una venta simulada. Claro, mientras no sea ello, entonces no debería presentar problemas. Claro, no deberían. En principio no deberían. Perfecto, entonces continuamos con más preguntitas en el consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y si usted que nos está viendo desea acceder a orientación legal gratuita, le comentamos que estamos con stands de la Defensa Pública en la Feria Internacional del Libro de Lima. Asimismo, contamos con diversos números de contacto, a los cuales, doctora, le invito por favor que le pueda recordar a las personas que nos acompañan. Sí, cómo no. Recordarles que la Defensa Pública cuenta con una línea gratuita, Fonoalegra 1884, que pueden marcar desde cualquier teléfono fijo, celular, y van a ser atendidos por un abogado quien les va a brindar el asesoramiento que ustedes necesitan. Asimismo, si desean orientación legal gratuita de manera presencial, contamos con diversas sedes a nivel nacional, y para conocer cuál es la dirección más cercana a su domicilio pueden ingresar a www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública, y los invitamos por supuesto a seguirnos en redes sociales que estamos anunciando de manera continua las caravanas de justicia, que son las campañas con diversos servicios del sector a su disposición. Doctora, continuamos con nuestro programa y nos señalan lo siguiente. Buenos días, mi padre falleció de COVID y mis medios hermanos se quedaron con todos los bienes. ¿Qué puedo hacer allí? Bueno, lo primero que nada, verifica si se hizo o no la sucesión intestada. Si no se hizo la sucesión intestada, entonces tienen que
hacer ese trámite, ya sea en vía judicial o en vía notarial. Pero ¿qué pasa si ellos hicieron la sucesión intestada y no lo incluyeron? Entonces tiene que iniciar su proceso judicial de acción petitoria de herencia. Nos señala lo siguiente, Patricia. Nosotros somos 8 hermanos, pero yo quiero dejar mi parte a mis 2 hijos. ¿Cómo puedo hacer ello? Bueno, ella primero tiene que obtener su porción hereditaria y luego que esta persona obtenga la porción de la herencia que le corresponde, recién ahí podrá disponer a favor de quién va a dejar los bienes. Doctora, justamente en el chat nos comentan acerca de la herencia para hijos legítimos y legítimos. ¿Se sigue empleando esta terminología o cuáles son los cambios en la normativa respecto a este tema? Qué interesante, María José. Te comento que a partir de la Constitución de 1979 se erradicó, es decir, se ha quitado ya no se utiliza, mejor dicho, ese término de hijos legítimos o hijos ilegítimos. Ahora ya no se puede hacer distinción entre los hijos. Todos los hijos tienen los mismos derechos, sean hijos del matrimonio o fuera del matrimonio, todos son iguales ante la ley. Perfecto, y también para las personas que nos están acompañando, comentarles también lo que estamos conversando acerca de la imprescriptibilidad. ¿Qué significa ello? Imprescriptibilidad se entiende que no hay un plazo determinado para poder solicitar la sucesión intestada. Si, por ejemplo, fallece el padre de una persona y pasan 15 años, nadie hizo la sucesión intestada, no quiere decir que porque ha pasado todo ese espacio de tiempo, posteriormente no lo puedan hacer. Sí lo pueden hacer. Incluso hay casos donde muere el padre, los hijos no hacen la sucesión intestada y fallece de repente los hijos, los nietos podrían solicitar la sucesión intestada de su abuelo, pero primero ¿qué tienen que hacer? Solicitar la sucesión intestada de sus padres para luego pedir la herencia respecto a sus abuelos. Correcto, doctora, y continuaremos ampliando el tema de procedimientos, requisitos para que ustedes que nos están viendo puedan conocer a detalle. Los invitamos a seguir compartiendo la transmisión para que esta información llegue a más ciudadanos y a más personas. Doctora, el Fénix nos comenta, con mi difunto padre compré un terreno, ¿puedo vender ese porcentaje que me corresponde? Bueno, como el papá falleció y los dos eran copropietarios, necesitan también la sucesión intestada. ¿Para qué? Recuerden que nuestro amigo Fénix, que él solamente es propietario del 50%, pero si no se ha determinado cuál es el 50% que le corresponde, tiene que hacer la sucesión intestada de su papá para que se haga la división y partición de ese terreno. Entonces recién ahí él podrá disponer de la parte que le corresponde a él como copropietario y también poder acceder a la parte que le corresponde como heredero en ese 50% que le correspondía a su papá. Doctora, y también un tema importante a contemplar es el siguiente. En caso de que alguno de los hijos posea alguna discapacidad permanente, ¿tiene un derecho a un mayor porcentaje de la herencia? No, el porcentaje es igual, es el mismo. El derecho es igual para todos los hijos, independientemente de la condición que tengan. Correcto, doctora. Entonces continuamos con nuestro consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nos estamos conectando todas las semanas, los jueves a esta hora, para hablar de diversos temas que son de frecuente consulta y, por supuesto, estar mucho más cerca a ustedes a través de estas plataformas. Doctora, nos han dejado bastantes preguntitas, así que vamos a avanzar con lo siguiente. ¿Cuáles son las causales de desheredación? Bueno, son las que están establecidas en el Código Civil, pero digamos, las más frecuentes o las que mayor atención concitan son, por ejemplo, el atentado contra la vida del padre o de la madre o del causante, ¿no? También el haberlos abandonado, ¿no? El no haberlos acudido, ¿no?, adecuadamente en su ancianidad, por ejemplo, ¿no? Esas son las causales más frecuentes. Las demás causales están contempladas en el Código Civil. Y aquí va la pregunta de Maritza. ¿Se puede hacer anticipo de herencia a los nietos? Anticipo de herencia a los nietos no es frecuente. En realidad el anticipo de herencia es a los herederos más cercanos, ¿no? ¿Cuáles son los más próximos? Los hijos. La norma nos dice, los más cercanos excluyen a los más lejanos. Entonces, del padre, su heredero próximo, ¿quién es? Su hijo, no su nieto. Si el hijo hubiera fallecido, entonces ahí, en representación sucesoria, puede acceder el nieto. Aliana nos pregunta, ¿una casa que no tiene título de propiedad puede ser
objeto de herencia? Ha habido casos donde los bienes no inscritos han sido materia de herencia, ¿no? De constituir un patrimonio susceptible de ser transmitido por herencia. Correcto, doctora. Y también Javier nos pregunta si se puede pedir orientación legal gratuita para un caso de familia. ¿Nos podría comentar, por favor, cuáles son los temas que la ciudadanía que nos está viendo puede consultar con la Defensa Pública del Ministerio de Justicia? Claro que sí, María José. La Defensa Pública cuenta con el área de asistencia legal donde atendemos temas de familia. Por ejemplo, los más frecuentes son alimentos, tenencia, régimen de visita, unión de hecho, designación de apoyo y salvaguardia y por supuesto también brindamos la asistencia legal para los temas de rectificación de partida y sucesión intestada. Correcto, doctora. Entonces continuamos y María nos pregunta, si hago un anticipo de legítima, ¿los pagos de autovalúo son también heredados? Bueno, para hacer el anticipo de legítima, el notario les va a solicitar que estén al día en el pago del autovalúo, ¿no? Entonces ese es un requisito que van a tener que adjuntar. Claro, cuando ya se transmite vía anticipo de legítima, se entiende que quien debe pagar el autovalúo es la persona que está beneficiándose con el bien, ¿no? Si es mayor de edad, obviamente esa persona tiene que pagar el autovalúo. Correcto, y doctora, aquí abrimos paso a una pregunta que es de frecuente consulta y que de todas maneras las personas que nos acompañan se preguntan. ¿Es cierto que no solo se heredan los bienes, sino también las deudas? Exactamente. Exactamente. Bueno, acá hay que hacer una pequeña distinción, María José. Hay personas que, por ejemplo, contraen deudas, por ejemplo, con una institución bancaria. Lo frecuente, ¿no? Compro una casa, hipoteco el bien por el préstamo, pero hoy en día ese tipo de préstamos o hay deudas que tienen seguro de desgravamen. Entonces, ¿qué sucede si la persona fallece? El seguro de desgravamen opera y entonces cubre esa deuda. Pero hay otras deudas que no cuentan con esa facilidad. Entonces sí son susceptibles de ser transmitidas por herencia. Correcto, doctora. ¿Y cuándo yo tengo que interceder ante las deudas que hereo? Es decir, ¿cuándo ya va a mi propiedad y tengo que responder con mis propios bienes? Claro, es que el tema de lo que es la división y partición es un tema que hay que tener bastante detalle, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces las personas piensan que solamente se reparten los bienes y no es así. En la norma nos dice, ¿no?, que para hacer la división y partición primero se pagan las deudas y luego de lo que queda es lo que se debe repartir entre los herederos. Muchas veces las deudas pueden exceder incluso el patrimonio hereditario, pueden ser superiores al monto de la herencia. Entonces es ahí donde los herederos van a tener que, atender el pago de esos requerimientos, de esas deudas, ¿no? Perfecto, doctora. Y para quienes nos están acompañando y también nos dejan esta preguntita, ¿las deudas de la SUNAT por multas también son heredables? Bueno, la SUNAT siempre busca de hacer cobro de las deudas, así que lo más probable es que sí les van a cobrar. Correcto, y nos quedamos unos 20 minutitos más, no sin antes comentarles que este es un espacio habilitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de las nuevas plataformas digitales para poder llegar a ustedes y por supuesto difundir los servicios y los esfuerzos ininterrumpidos que venimos haciendo para poder llegar a ustedes. Doctora, coméntenos por favor acerca de la labor de la Defensa Pública, las megacampañas que han estado realizando, las caravanas de justicia para que las personas que nos acompañan puedan saber también cómo pueden acceder a este servicio. Por supuesto, el Ministerio de Justicia a través de la Defensa Pública siempre está en constante difusión de este servicio, ¿no? Es importante que nuestros amigos sepan que la Defensa Pública está al servicio de todos los ciudadanos, sobre todo de las personas de escasos recursos económicos y que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Para ello, tenemos no solamente nuestra línea gratuita, también estamos en estos espacios a través de las redes sociales y por supuesto se realizan mega campañas de difusión del servicio que son a nivel nacional, las podemos realizar en instituciones educativas, en plazas públicas, en otras instituciones también del Estado y asimismo también tenemos las caravanas de justicia, ¿no? Con lo cual se busca llevar este servicio, digamos, a localidades donde no hay mucho acceso, ¿no? Para que las personas, los ciudadanos también puedan hacer sus consultas y recibir la atención legal que necesitan.
Perfecto, doctora. Y antes de responder la preguntita de Esteban, recordarles que la defensa pública también está en la Feria Internacional del Libro de Lima, así que nos pueden visitar y, por supuesto, si desean orientación legal gratuita de manera presencial a través de las diversas regiones de nuestro país, pueden ingresar a www.gov.p/defensa pública para conocer cuál es la sede más cercana. Doctora, Esteban nos pregunta, mi abuelo falleció, dejó una casa y solo quedan las viudas de sus 2 hijos y nietos. ¿Qué podemos hacer allí? Bueno, nuevamente, lo primero tienen que hacer la sucesión intestada. Sin sucesión intestada no podemos hacer división y partición, ni tampoco podemos determinar qué porción de la herencia corresponde. Entonces, el primer paso es verificar si el abuelo no dejó testamento, entonces el siguiente paso es hacer la sucesión intestada. Y para ello hay que verificar las partidas de nacimiento. Doctora, y sobre la sucesión intestada, Estefanía nos está preguntando, ¿un hijo no reconocido puede realizar el trámite de sucesión intestada? Bueno, si no ha sido reconocido, no va a poder. Ahí va a tener que iniciar otro procedimiento legal, que es la filiación extramatrimonial, para determinar que esta persona que falleció tenía un vínculo familiar con él. Correcto, doctora. Y nos señala Miriam acerca de qué sucede cuando el padre o madre o digamos, futuro causante posee una edad, por ejemplo, de 85 más años. ¿Existe alguna, digamos, limitación para que pueda hacer testamento? ¿Requiere representante? Bueno, muy buena pregunta. Para hacer el testamento, el notario debe de verificar que el testador es la persona que va a dejar el testamento. El notario debe verificar que el testador esté en todas sus capacidades cognitivas, ¿no?, para poder realizar este testamento. Si el notario verifica esto, entonces se va a poder realizar este acto jurídico. Si la persona no está en las condiciones o capacidades para hacerlo, lamentablemente no lo van a poder hacer y en todo caso, tendrían que iniciar un proceso que se llama designación de apoyo y salvaguardia. Y aquí van 2 preguntitas, no sin antes decirle a Celia cuál es el número de contacto. El número de la Defensa Pública para orientación legal gratuita es 1884, el Fono Alegra, que es una línea gratuita a nivel nacional. Y también recordarles que nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Lima con un stand para poder atenderlos. Doctora, nos señalan también, Carolina, ¿qué pasa si un hermano vende sin autorización de los demás herederos? Bueno, ahí lo que tienen que plantear es una nulidad del acto jurídico de compraventa, ¿no?, alegando el perjuicio que están siendo víctimas o que se les ha ocasionado con esta venta. Y Sumi nos dice, mi abuelo falleció y vendió terrenos a sus nietos a costo bajo. ¿Eso se puede considerar como herencia? No, porque es una compraventa. Lo que sí podrían de repente, ¿no?, tentativamente, es analizar si procedería a una nulidad de acto jurídico, ¿no?, pero eso es materia de otro análisis. Valeria nos dice, si mi abuela en vida le deja la casa a un tío como venta, ¿se puede hacer una sucesión intestada? Bueno, si es una compraventa, esto es muy frecuente, María José, ¿no? Si es una compraventa, ahí, bueno, tendrían que analizar, como decía hace un momento, el caso anterior, que analizar si procede o no previamente una nulidad de acto jurídico, ¿no?, porque hay que ver si es que no se está afectando el patrimonio de los herederos. Y Sandra nos pregunta el número es 1884, Fono Alegra, una línea gratuita, y también, por supuesto, ponemos a disposición los canales de nuestras redes sociales por si deseas dejar tu duda y lo vamos a elevar a Defensa Pública, y también si deseas acercarte de manera presencial para ver tu caso, puedes ingresar a www.gov.p/defensa pública para conocer las diversas sedes. Continuamos, nos quedamos unos 15 minutitos más, los invitamos a seguir compartiendo la transmisión, ya somos más de 600 personas que nos están acompañando el día de hoy, bueno. Así que continuamos con esta edición semanal. Nos señala lo siguiente. Ya, continuamos con lo siguiente. Señalarles que vamos a ir respondiendo a los comentarios poco a poco, así que ahí vamos. Asile nos dice, buenos días, ¿qué pasa si yo heredo junto a mi hermana mitad, pero mi hermana no está? Bueno, igual, el hecho que ella no esté presente al momento de hacer de repente los trámites de sucesión intestada o de división y partición no implica que también ella va a abarcar todo el bien, ¿no?
se tiene que respetar también el derecho de su hermana. Y otra, lo que estamos comentando justamente al inicio es que existe un mito y es que solamente se puede heredar si es que existe un testamento. ¿Eso es cierto? No, por supuesto que no. Muchas veces las personas no han tenido la previsión de hacer un testamento. Entonces fallecen y no han dejado este documento, no han realizado este acto jurídico. ¿Qué es lo que tienen que hacer los herederos? Iniciar la sucesión intestada. Y este proceso de sucesión intestada, paso a paso, por ejemplo, si nosotros cerramos la transmisión en un momento más y la persona que nos está viendo desea iniciar una sucesión intestada, ¿cuál es el primer paso que tienen que realizar? Bueno, en principio debo decirles que la sucesión intestada se puede tramitar en dos vías, la vía notarial y la vía judicial. Cualquiera de las dos, las que ustedes consideren pertinente, ¿no? Ahora, para iniciar la sucesión intestada, lo primero que tienen que verificar son las partidas de nacimiento de los herederos. Verificar que estén correctamente insertados los nombres y apellidos tanto de los hijos como de los padres. Si no hay algún error ortográfico en los nombres, ¿no? Entonces, pero si existe, ¿no? Lamentablemente esto se está presentando muy frecuente, ¿no? Existe que, por ejemplo, escribieron un nombre con una letra que no era o le agregaron o generalmente no le consignaron completo los nombres, ¿no? En este caso, lo primero que tienen que hacer es la rectificación de la partida. Una vez que la partida esté con los datos correctamente consignados, ahí podemos iniciar ya el trámite de sucesión intestada. Que nos comentaba que podía ser vía notarial o también de manera judicial. Correcto, doctora. Entonces esperamos haber absuelto esta duda sobre la sucesión intestada y también invitarlos a seguir compartiendo la transmisión. Si este contenido es de su agrado, por supuesto también dejarnos su like para continuar con nuestras ediciones semanales. Doctora, Alessandra nos dice, ¿existe algún límite de donación en vida que puede realizar la persona? Bueno, la donación, primero hay que ver que no afecte los derechos de los herederos, ¿no? Y en todo caso, pues, podría hacerlo hasta el tercio de libre disposición, ¿no? Para no afectar el derecho de los hijos o de los herederos que tenga esta persona, ¿no? Doctora, ¿y nos podría comentar brevemente también acerca de cuáles son las causales específicas por las cuales una persona puede desheredar a sus parientes? Bueno, las causales son las que están establecidas en el Código Civil, pero digamos las más frecuentes son el tema del atentado contra la vida del testador o causante, ¿no? Y también, digamos, el abandono, ¿no? El no haberlo atendido en sus necesidades cuando todavía estaba en vida, ¿no? Entonces, esta persona puede solicitar que se desherede a este hijo, ¿no? Por indignidad. Por ejemplo, aquí Milagros también nos está hablando acerca de un tema sumamente importante que es, mi papá está enfermo con demencia y una persona que vivió 15 años con él no quiere devolver la casa a mi papá. ¿Qué procede allí? Bueno, ese también es un caso que muchas veces ocurre, ¿no? Lamentablemente, cuando ya la persona está en una etapa en que ya no puede manifestar su voluntad, aprovechan a veces esa situación, ¿no? Ahí pues, bueno, tienen que de repente iniciar alguna acción civil, ¿no? Por ejemplo, de repente un desalojo, ¿no? De repente desalojarla del bien, ¿no? Para que pueda salir de esa casa, ¿no? Porque si no, cuando fallezca el papá va a venir el problema más agudo, ¿no? Se va a agudizar el problema. Correcto, y de todas maneras extendemos los canales de comunicación para orientación legal gratuita, que son el Fono Alegra en línea 1884 con cobertura a nivel nacional. Doctora, aquí va una pregunta también sumamente importante de Jocelyn. ¿Cómo saber si hicieron la sucesión intestada? Ah, bueno, muy interesante. Pueden acudir a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y hacer una búsqueda sobre la existencia de sucesión intestada. Por ejemplo, yo quiero saber si mi padre, que ya falleció, alguno de mis hermanos hizo a lo calladito la sucesión intestada. Voy a la SUNARP, hago una búsqueda en el registro de sucesiones intestadas y de manera inmediata, pronta, le van a dar esa información. Si no hay sucesión intestada, le van a dar un documento que diga certificado negativo. Y si en caso lo hicieron, le va a salir que sí está inscrita la sucesión e incluso quiénes son las personas
que han sido declaradas herederas. De ser así, ¿qué es lo que tiene que hacer Jocelyn? Ya iniciar su proceso de acción petitoria de herencia. Y doctora, justamente señalar que pueden acercarse a registros públicos, también hay trámites virtuales por los cuales pueden acceder a esta información y por supuesto sonar también como parte de entidades adscritas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a disposición y a servicio de ustedes. Doctora, nos dice lo siguiente, Gloria, si acepto renunciar a mi herencia paterna, ¿lo puede pedir mi mamá? Bueno, acá también hay un tema que hay que aclarar. Si el papá era casado con la mamá, los bienes, el 50% le pertenecen a la mamá. ¿Por qué? Porque son bienes adquiridos dentro del matrimonio. Del otro 50%, que era el patrimonio del papá, la madre tiene una parte, también tiene derecho a heredar junto con los hijos. Entonces, si la hija no quiere de repente tener parte, puede renunciar a ese derecho a favor de su mamá. Por supuesto, tendría que ser un documento de renuncia a favor de su mamá para que su parte sea considerada a favor de su mamá. Y aquí Mer también nos hace una pregunta sumamente importante, que es ¿cuál es la diferencia entre vía judicial y notarial? Bueno, prácticamente es el plazo, ¿no? En vía notarial los plazos son un poco más cortos y el trámite demora un poco menos, ¿no? Por ejemplo, la sucesión intestada en vía notarial, tenemos conocimiento que está demorando aproximadamente 40 días hábiles, ¿no? Perdón, 40 días calendarios, ¿no? Aproximadamente. En vía judicial sí demora un poco más, esto es debido a la carga procesal que tiene el Poder Judicial. Y cuando hablamos de vía notarial, ¿es que la persona se puede acercar a cualquier notaría, la más cercana a su domicilio, o tiene que ser domicilio de la persona que falleció? Bueno, tanto en vía notarial como judicial se debe de hacer en el último domicilio del causante, el último domicilio donde vivía la persona que ha fallecido y respecto de la cual vamos a solicitar la sucesión intestada. Entonces es el último domicilio. El último domicilio. Y por ejemplo, si yo vivo en Lima y mi papá falleció en Chiclayo, ¿tengo que ir a vía notarial o judicial a Chiclayo para hacer ese recurso? Bueno, si el último domicilio del papá fue Chiclayo, sí, tendría que hacerlo allá. Ok, doctora, muchas gracias por las precisiones y continuamos con nuestra edición semanal del Consultorio Legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, espacio habilitado para poder seguir conversando de manera dinámica con ustedes y absorber sus dudas. Doctora, Lupe nos dice, ¿cómo hago si mi tío se puso solo que es heredero único? Bueno, si su tío se declaró como único heredero de su abuelo, si su papá está vivo, su papá tendría que hacer la acción petitoria de herencia. Pero si su papá ha fallecido, Lupe entonces va a tener que hacer la sucesión intestada de su papá y luego, ya como heredera, ella solicitar la acción petitoria de herencia en representación sucesoria de su papá. Detallitos nos dice, ¿cómo obtener la herencia si tiene mal escritos los apellidos? Bueno, por eso decíamos, y muy importante, antes de iniciar el trámite de sucesión intestada, lo primero verificar las partidas. Si hay algún error o se ha omitido los nombres, hay que hacer la rectificación de la partida. Lo pueden hacer en vía judicial y actualmente también en vía notarial. Noemi nos dice, ¿cuánto tiempo tiene una viuda para reclamar herencia? No hay un tiempo, no es imprescriptible. Perfecto, eso es importante señalar porque si usted que nos está viendo ya ha podido pasar quizás 10, 15 años y todavía necesita realizar su acción petitoria, ¿lo puede realizar, correcto, doctora? Claro, su sucesión intestada, claro que sí, no hay un plazo. Doctora, nos estamos quedando 5 minutitos más, pero no sin antes conversar un poquito nuevamente de la defensa pública, del rol de la defensa pública, de las megacampañas que se han venido realizando a nivel nacional. Por supuesto, la defensa pública es un servicio que brinda el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a los ciudadanos para que puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Es un servicio que se brinda, ¿no?, a las personas de escasos recursos económicos y aquellas que se encuentren en condición de vulnerabilidad. Este servicio está siendo, atendido en todo el Perú. Tenemos sedes de defensa pública en las 34 Cortes Superiores de Justicia del país y nos pueden ubicar a través de nuestra línea Fonoalegra 1884 o también en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Correcto, doctora, que la página web es www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa
Defensa Pública para conocer la sede que se encuentra más cercana a su domicilio y, por supuesto, a nivel nacional. También recordarles que nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Lima con un stand para poder atenderlos. Doctora, vamos con una pregunta, ya estamos llegando casi al final, pero vamos con una pregunta muy potente y la vamos a leer tal cual. ¿Los hijos de un amante heredan? Si están reconocidos, sí, van a heredar, porque es importante señalar, recalco, que todos los hijos tienen el mismo derecho. No se puede hacer ningún tipo de distinción entre los hijos del matrimonio y los hijos fuera del matrimonio. Correcto, doctora, muchas gracias por la precisión. Y nos vamos con la preguntita de Esteban. Mi abuelo tenía 5 nietos, pero solo 2 se hicieron cargo de él hasta su muerte. ¿Los otros desheredan? Si no lo ha solicitado, no. Todos tienen el mismo derecho. Correcto, doctora. ¿Y cómo es el procedimiento de desheredación? ¿Existen causales en específico en la ley o simplemente es un documento simple en el que yo no deseo dejar mi herencia tal? Mire, hay un procedimiento judicial, pero también muchas veces la desheredación a veces lo consignan en los testamentos también, ¿no? Entonces, la norma nos señala las causales específicas de desheredación, pero como decíamos, lo más frecuente es cuando ha habido, por ejemplo, un atentado contra la vida del causante o un abandono, ¿no? Son los casos más recurrentes, más frecuentes, o, por ejemplo, una violencia sistemática, ¿no? Violencia física, psicológica, sistemática, que se pueda demostrar, por ejemplo, con denuncias, ¿no? O con sentencias, ¿no? Entonces, ahí es una causal de desheredación. Para ser desheredado, entonces, ¿tiene que ser reconocido de manera judicial? Puede ser de manera judicial, sí, también. Y muchas veces algunas personas lo consignan también dentro del testamento. Ok, perfecto. Doctora, entonces nos hacen también una preguntita importante que es, ya hicimos la sucesión, pero uno de ellos se ha metido al terreno, puesto negocio y no quiere salir. ¿Qué se puede realizar allí? Bueno, ahí lo primero, si ya hicieron la sucesión intestada, van a tener que hacer el proceso de división y partición, ¿no? ¿Para qué? Generalmente la división y partición lo pueden hacer de manera voluntaria. Cuando las partes están de acuerdo, lo pueden hacer de manera voluntaria ante el notario. Pero basta que uno de ellos no esté de acuerdo, tienen que ir a la vía judicial. Correcto. Y Lisbeth nos está preguntando, mi hijo es heredero y su abuelo vendió el bien sin su firma. ¿Qué se puede realizar allí? Bueno, ahí es un tema un poco espinoso, ¿no? Bueno, ahí tendría que analizar si es que cabe iniciar una nulidad de acto jurídico o en todo caso solicitar una indemnización económica, ¿no? Por no haberle participado de esta venta del bien. Correcto, doctora. Entonces estamos llegando casi al final de nuestra transmisión. Sin embargo, igual me gustaría hacer un breve repaso con usted de los puntos más importantes que usted considera que las personas que nos están viendo tienen que conocer sobre el tema de repartición de herencia. Claro, a ver, la herencia es importante, en la medida de lo posible, hacer un testamento, ¿no? De repente en el Perú no tenemos esa cultura, pero es importante hacer un testamento y establecer de qué manera va a dejarse repartida la herencia. Pero si por alguna circunstancia no se ha podido realizar este testamento, entonces cuando fallece el causante tienen que hacer la sucesión intestada. Para ello, lo primero deben de verificar las partidas de nacimiento que estén los nombres correctamente consignados. De ser así, entonces el siguiente paso es iniciar la sucesión intestada. Pero suponiendo que haya algún error en la partida o de repente no estén completos los nombres, tienen que rectificar la partida. Una vez que ya los nombres, las partidas estén correctamente, contengan correctamente los nombres tanto de los padres como de los hijos, se puede iniciar la sucesión intestada. Y hay 2 caminos por los cuales pueden hacer este trámite, en la vía notarial y en la vía judicial. Cualquier consulta al respecto o si de repente los ciudadanos, nuestros usuarios necesitan algún tipo de atención o orientación legal, pueden acudir a la defensa pública a través de nuestros canales, el Fono Alegra 1884 o ubicándonos en nuestras direcciones a nivel nacional, que lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o también a través de las redes sociales. Nos pueden dejar también sus consultas y van a ser atendidos como ustedes lo merecen. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y nos vamos con esta preguntita para cerrar nuestra transmisión. ¿Los padres estamos obligados a dejar herencia siempre?
No siempre, no es una cultura, como decía yo, de dejar la herencia, pero muchas veces es saludable dejar establecido cómo van a repartir sus bienes para evitar posteriormente algunas discrepancias, disputas o incluso que se resquebraje la relación entre los hijos una vez que ellos ya hayan partido del mundo. Correcto, doctora. Muchísimas gracias por sus precisiones, por acompañarnos y los invito al próximo consultorio legal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que son todos los jueves a las 10 de la mañana. La próxima semana estaremos abordando otros temas que también son de frecuente consulta y sobre todo recordarles cuáles son nuestros diversos canales de comunicación. Si usted desea si desea acceder, mejor dicho, a una orientación legal gratuita, puede ingresar a www.gov.p/defensa pública, nuevamente www.gov.p/defensa pública, para conocer cuáles son las sedes para atención presencial que estén más cercanas a usted y por supuesto siempre recomendarle que nos acompañe en redes sociales para que pueda conocer cuáles son las diversas mega campañas, ferias descentralizadas que venimos haciendo en favor de la ciudadanía. Nuevamente los invitamos el próximo jueves a las 10 de la mañana en otra edición del Consultorio Legal. Muchas gracias. Hasta luego.